Buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora en que estés viendo este video. Pues vamos a realizar la sesión de encuadre de la materia Situación Jurídica de la Familia. Bien, pues mi nombre es Ricardo Pichardo Ríos. Soy licenciado en Trabajo Social por la Universidad Nacional Autónoma de México. Y esta sesión de encuadre es para los grupos de la 15ª generación del sistema escolarizado y también para la 15ª generación del sistema abierto del Instituto Mexicano de Psico-Oncología, de la licenciatura en Trabajo Social. Pues bueno, para empezar al encuadre, vamos a establecer los criterios de evaluación, los cuales serán los siguientes. El examen que corresponde a un 50% de la calificación, el glosario de términos jurídicos asociados al trabajo social. Este es un trabajo que vamos a realizar de manera conjunta y pues bueno, que iremos nutriendo de conceptos que vamos a observar durante el curso. Para mí, bueno, es importante que ustedes tengan noción del efecto jurídico en materia familiar, pero bueno, que tengan una herramienta que les pueda ser significativa al momento de que ejecuten pues bueno, el quehacer profesional, ¿no? Asimismo, vamos a realizar una práctica escolar en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Esta práctica escolar va a tener el porcentaje del 20%, bueno, que totalizando con el glosario de términos jurídicos y el examen da un efecto del 100%. Y pues bueno, la práctica escolar la vamos a realizar en las instalaciones del edificio denominado Clementina Gil de Lester. Esto es muy cerca del hemiciclo a Juárez. Y bueno, por otro lado, vamos a pegarnos al efecto normativo, hablando de las relaciones jurídicas. Vamos a pegarnos al efecto normativo y pues sí voy a ser muy enfático en esta cuestión de la asistencia mínima para tener derecho a una evaluación, la cual debe ser del 80% para el sistema escolarizado. Pues bueno, máximo van a poder disponer, digamos, de un efecto de faltas, máximo de 2 faltas para tener derecho a la evaluación. ¿Sí? Aquí hay que ser muy claros. Y para los alumnos del sistema abierto, pues bueno, solamente tendrán derecho por efecto reglamentario a una sola falta como máximo. ¿Sí? Es decir, nadie que quede fuera de ese rango, pues tendrá derecho a una evaluación. Ahí sí quiero ser muy claro para que, pues bueno, pongamos las reglas desde el principio. Y pues bueno, vamos a dar efecto a la clase. Vamos a hablar entonces, vamos a hablar del fundamento del derecho de familia, digamos su párrafo constitutivo, ¿sí? El artículo 4, que establece que el varón y la mujer son iguales ante la ley, y esta ley protegerá la organización y el desarrollo de la familia. Entonces, a partir de este precepto, podemos afirmar que el estudio jurídico de la familia entra en la órbita del derecho constitucional y concretamente en el campo de estudio de los derechos fundamentales. El tema de la familia ha sido tradicionalmente estudiado
por pues diversos especialistas en derecho civil, los cuales, como es comprensible, han aplicado en su análisis categorías propias del derecho privado, al haberse constitucionalizado su protección, ¿sí? En el tema, pues bueno, va a cambiar radicalmente de perspectiva y requiere de un enfoque realizado desde el derecho público. Esto supone que algunos de los conceptos con los que tradicionalmente se ha estudiado a la familia en derecho civil, pues bueno, algunos de los conceptos no sean aplicables en el nuevo contexto de la sociedad mexicana. Hay que puntualizar que la familia es un concepto que antes de ser jurídico es sobre todo sociológico, ¿sí? Aquí el efecto social cobra gran relevancia, ya que desde esta perspectiva un sociólogo, un filósofo como Anthony Giddens explica que la familia es un grupo de personas directamente ligadas por nexos de parentesco, cuyos miembros adultos asumen la responsabilidad del cuidado de los hijos. De acuerdo con este autor, que vamos a versar durante el proceso de la clase, pues bueno, este autor dice que se puede hablar de una familia nuclear en la cual se identifica a dos adultos que viven juntos en un hogar con hijos propios o adoptados. Y también otro núcleo familiar comprendido desde el esquema sociológico como la familia extensa, en la cual además de la pareja casada y sus hijos, conviven otros parientes en el mismo hogar, bien tengan así un contacto íntimo o un contacto continuo. Esto aquí, bueno, vamos a hacer un pequeño paréntesis para, digamos, interiorizar el efecto del concepto de las nuevas familias, porque también este autor dice que, bueno, tenemos bien identificadas estas dos concepciones de familia extensa y familia nuclear, pero la concepción de las nuevas familias nos marca que la familia ha sufrido importantes variaciones en las últimas décadas. Esto debido al aumento de los divorcios, la disminución de la tasa de natalidad en los países desarrollados, el crecimiento de las familias monoparentales, la incorporación de la mujer al mercado de trabajo, pues bueno, todo esto ha coadyuvado al cambio de las pautas organizativas del núcleo familiar. Este autor también destaca los movimientos sociales surgidos en los años 70 y pues bueno, formados a medida bueno, en mayor parte por estudiantes y militantes feministas que expusieron una visión pues muy cruda de las realidades familiares y que dejaron de verse rodeadas por el romanticismo para empezar a ser notablemente cuestionadas. Entonces, Anthony Giddens destacó que a partir de los análisis para definir a la crisis de familia, o como él lo dice, una guerra contra la familia clásica, ¿sí? Pero bueno, con guerra o sin ella, en la actualidad, en el campo de la política, como en los ámbitos académicos y también en la vida cotidiana, en la vida diaria, pues es muy difícil saber quién es parte de una familia o incluso
qué es una familia, ¿no? Sobre todo para el efecto de poder determinar qué realidad debe ser tratada por el derecho. Las fronteras familiares parecen estarse borrando, las definiciones devienen de características inciertas. Todo esto ha contribuido inclusive al avance médico. También el avance médico ha tenido mucho que ver porque hoy permite nuevas formas de reproducción, las cuales van a modificar nuestro tradicional concepto del parentesco, ¿sí? Esta figura del parentesco que vamos a analizar durante el proceso de la clase. Por un lado, existen las pruebas genéticas que nos permiten contradecir una máxima que decía que ser pater, ¿sí? Pater por efecto de paternidad, pero bueno, se pueden dar casos en los que no se pueda definir con certeza el concepto de madre, como ha ocurrido en algunos casos de la maternidad subrogada. Son términos que vamos a ir desenvolviendo durante el curso. Entre otros, pensemos por citar algunos ejemplos obvios, como las consecuencias de la fertilización in vitro, de congelación de esperma, de inseminación artificial, de diagnóstico prenatal, etcétera, ¿sí? Muchas concepciones. Entonces, ¿qué sucede? Lo que sucede es que los conceptos de parentesco social y de parentesco biológico se han separado. Ya no se autoimplican necesariamente. Entonces, bajo este contexto, descrito por Anthony Giddens, pareciera que la familia está destinada a desaparecer en el futuro. Los estudiosos de los procesos familiares, sin embargo, no lo creen así. Sino que más bien anuncian una modificación profunda de las estructuras familiares. Esto se va a dar a través de la introducción de familias extendidas, de familias alternativas, ¿sí? de otros contextos, que van a tener repercusión en las relaciones familiares. En esta condición, los arreglos para que, las familias se establezcan a través de los contratos sociales y también se disuelvan a través de la figura, por ejemplo, del divorcio, ¿sí? Van a determinar así un estilo de vida. Ya abundan las familias que implican la convivencia estable, sin matrimonio, con o sin hijos, las familias monoparentales, las familias integradas por personas del mismo sexo, las familias que viven en varios hogares o incluso las familias que viven dispersas, es decir, en varias ciudades, las familias migrantes, ¿sí? En este contexto, la probabilidad de que la familia tradicional, entendida por un hombre y una mujer que se encuentren en un régimen matrimonial, es decir, que estén casados y que viven en un mismo domicilio o cohabitan en un mismo domicilio con sus descendientes inmediatos, se explica que acabará perdiendo el monopolio de las formas de organización familiar y va a dar lugar a nuevas formas que acabamos de mencionar. Todo lo anterior significa que las legislaciones, ¿sí? Los legisladores, que son los encargados de dar efecto y cumplimiento de las normas, van a modificar también los mandatos constitucionales que la ley ordena regular, pero también que la ley ordena proteger.
todo esto relativo a las nuevas organizaciones y el desarrollo de la familia. Pues bueno, debemos tener una conciencia crítica nosotros que somos trabajadores sociales en formación, ¿sí? Que debemos tener en cuenta las nuevas realidades sociológicas, ¿sí? Digamos, el nuevo paradigma a efecto de las relaciones jurídicas. Y bueno, vamos a distinguir algunos ámbitos de los cuales a través de las nuevas pautas de organización que la familia ha impactado dentro del derecho que las va a regular, pues vamos a tratar de explicar. Primero, un tema que es fundamental, que es la reducción de la familia a la llamada familia nuclear, la cual, bueno, va a estar formada por la pareja y los hijos que conviven con ella, o ahora, digamos, puede ser que también conviva la del cónyuge divorciado o una madre soltera con hijos, ¿sí? También vamos a estudiar a los poderes familiares que están sometidos cada vez más a controles legales, por ejemplo, el ejercicio de la patria potestad, de la tutela, y pues bueno, vamos a avanzar hacia la desaparición de los vínculos autoritarios con la disolución de un sistema jerárquico y la construcción de un nuevo grupo familiar con base en el reconocimiento de la igualdad entre sus miembros. Otro tema que es importante señalar es que hoy nos encontramos también en el efecto plural. En el efecto plural jurídico, pues bueno, el regulador o bien el legislador, perdón, no debe implantar un modelo o un sistema único de familia, sino que ahora las legislaciones deben admitir la coexistencia de múltiples posibilidades de conformaciones familiares. En este sentido, la participación del Estado en estos asuntos familiares va a subsidiar el efecto de la regulación familiar o de los integrantes de la familia que, pues bueno, en algún momento lleguen a incumplir con sus deberes de protección y respeto que se deben entre ellos. En este sentido, se destaca a las pautas de cambio en el ámbito de la familia, como familias que ahora van a tener, pues bueno, mucho menos hijos, sobre todo en los países más desarrollados, y también que se ha erosionado sensiblemente el sistema patriarcal que existía en el interior de las familias, de forma que el poder del padre y del marido ha ido disminuyendo en favor de una mayor igualdad entre los miembros del núcleo familiar. Pues bueno, todas estas conjeturas apuntan a un esquema de emancipación de los niños, de los jóvenes y de las mujeres, que se va a secularizar, digamos, con la liberación sexual, alejándola de tabúes religiosos y, pues bueno, no haciéndola dependiente de la existencia de vínculos familiares. Desde luego, esta tendencia, pues bueno, se va a generar con una identidad, sobre todo en los países, como lo habíamos mencionado, en los países de primer mundo, y pues bueno, en este contexto va a ser una relativa relación hacia el descenso del número de hijos que conviene tener, y pues bueno, esto va a modificar también las relaciones familiares. Ahora, en la modalidad del derecho de familia, hablemos de el efecto de la moral y la familia
como un derecho interno y un derecho internacional. En este orden de ideas, quizás sea la materia familiar en la que más se note la separación y tensión que existe entre el derecho y la moral. En materia familiar, el ordenamiento jurídico debe renunciar a imponer un modelo de familia o de comportamiento familiar y debe limitarse a dar cobertura a las opciones que pueden tomar, pues bueno, cada persona en uso de su autonomía moral. Esto pues incluye el respeto a la forma en la que se concibe al ente familiar, las distintas culturas y pues bueno, evitar con esto restringir las posibilidades legales de organizarse conforme a sus propias creencias. Según el Comité de Derechos Humanos de la ONU, se reconoce, por ejemplo, en este orden de ideas, que la tutela de la familia está prevista en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, en su artículo número 23, el cual exige que se reconozcan los diversos tipos de organización familiar que puede haber conforme a pues distintas ideas. Esto, bueno, pese a la postura atendible que se refleja, pues bueno, en esta condición del artículo número 23, que refiere el Comité de Derechos Humanos de la ONU, el cual adopta un criterio restrictivo en sus observaciones generales y en la que se afirma que la poligamia atenta contra la dignidad de la mujer. Esto es un término y una condición que vamos a discutir más adelante en el proceso de la clase. Pues bueno, ya que constituye además una discriminación inadmisible a su respeto y debe en consecuencia ser definida, pues sí, definida como algo no legal. Les digo esto bueno, vamos a abrir en su momento un debate en la clase durante el curso para hablar de este tema de manera más amplia. Pues bueno, ya que en este efecto de derecho comparado, de derecho internacional, pues bueno, va a contraponerse en algún momento determinado con el efecto de la modernidad en las relaciones sociales, pero también en el efecto de la modernidad de las relaciones jurídicas. Entonces, este mandato de protección, que es el artículo 23 del pacto que incluye a las familias conformadas por una pareja no casada y a sus hijos, así como las familias monoparentales y sus hijos. Tradicionalmente se va a entender un ordenamiento jurídico que va a organizar a las familias en cuanto a la realidad social en la que ellos se encuentren coexistiendo. Esto, pues bueno, va a traer sin duda un efecto de derechos y de deberes con base en el matrimonio. Va a reprender o bien va a ignorar a quienes no se apeguen a esta forma de convivencia. En relación a al mandato constitucional del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual, pues bueno, versa que es importante destacar el hecho de que la Constitución no coincide la formación de la familia a través del matrimonio. Es decir, no es un requisito constitucional, que nos quede bien claros, trabajadores sociales, no es un requisito constitucional el haber celebrado el contrato de matrimonio
para poder disfrutar de la protección del núcleo, de la protección al núcleo familiar, ¿sí? De ahí se deriva, entre otras cosas, la prohibición de cualquier medida de discriminación para las parejas o las familias extramaritales. Cabe recordar que el artículo primero constitucional, en su párrafo tercero, prohíbe la discriminación por razón de estado civil. Por lo tanto, la legislación ordinaria deberá, en esta línea o en este entendimiento, de privilegiar y reconocer los mismos derechos y obligaciones a lo que los cónyuges tienen derecho, valga la redundancia, y también al efecto de la convivencia. Por ejemplo, en materia de arrendamiento o de seguridad social, de pensiones, de sucesiones, de fiscalidad en el efecto del régimen matrimonial, y que más adelante durante el curso vamos a desarrollar, pues se observa que las relaciones en esta condición de reconocimiento constitucional orienta a las uniones entre, por ejemplo, hablar de personas de familias homoparentales, ¿sí? Uniones entre personas del mismo sexo, ¿sí? A una condición que no puede ser discriminada bajo ninguna circunstancia, ¿sí? En este entendido, si una persona decide vincularse sentimentalmente durante un cierto tiempo a otra persona que pertenezca a su mismo sexo o que tenga su mismo sexo, la ley no tendrá motivo alguno para otorgarle la protección que se dispensa a una unión entre personas del mismo sexo, ¿sí? Entonces, la protección para las parejas homosexuales quizás se pueda derivar directamente de la prohibición constitucional de discriminar entre los hombres y las mujeres, en el sentido de que una misma relación de facto de un hombre, ¿sí? de una persona determinada con características genéticas determinadas, tiene diversas consecuencias si se establece con otro hombre o con otra mujer. De acuerdo con el vigente ordenamiento jurídico mexicano, se entiende de una relación entre personas de distinto sexo, es decir, un hombre y una mujer. Derivarán si se cumplen ciertos requisitos legales, ¿sí? Determinadas consecuencias, mientras que si una relación semejante se establece entre personas del mismo sexo, es decir, entre dos hombres o entre dos mujeres, la tutela legal en algunos estados, como lo vamos a estudiar durante el curso, en algunos estados la tutela legal va a ser inexistente. Vamos a hablar a efecto de las legislaciones abstencionistas y las legislaciones reguladoras, las cuales van a enmarcar el efecto de la tutela legal para este tipo de parejas. En ese orden de ideas, se podría decir, bajo esta óptica, que la ley está discriminando entre hombres y mujeres al tratar de forma desigual dos situaciones de hecho iguales, y que en esa virtud se viola el mandato constitucional de no discriminar entre sexos, según el párrafo primero del artículo cuarto, ¿sí? Del artículo cuarto constitucional, si se mandata a través de una posición contraria, es decir, si se defiende que el diferente trato entre parejas heterosexuales y entre parejas homosexuales es correcto. Esto habrá que justificar con mucho cuidado,
que no se trata de una discriminación, como en el caso de los demás supuestos de tratamiento diferenciado, lo cual enriquece la consideración del artículo primero constitucional en el párrafo tercero, el cual prohíbe la discriminación por motivo de las preferencias. Es obvio que la Constitución se refiere a las preferencias sexuales. Por suerte, ya ha quedado pues muy lejos esta concepción kantiana, ¿sí? De calificar a la homosexualidad como un innombrable vicio contra la naturaleza que se opone en grado sumo a la moralidad y suscita la aversión, que es incluso inmoral, un vicio semejante por su propio nombre. Esto es lo que decía Emmanuel Kant, ¿sí? Entonces vamos a ver esta contraposición entre autores, ¿sí? A lo largo de la clase vamos a hacer esta yuxtaposición, en la cual pues bueno, vamos a ver que las cosas son diferentes, ¿no? Que sin embargo, a pesar del tiempo que ha transcurrido, siguen perdurando estas condiciones de discriminación, consideraciones y argumentaciones morales, cuando de lo que se trata, pues bueno, es estudiar el tema de la relevancia jurídica de las uniones entre personas del mismo sexo, porque esto, bueno, va a hacer una diferencia en cómo se va a legislar las relaciones jurídicas de las personas. Entonces, bueno, si la materia se llama situación jurídica de la familia, pues bueno, vamos a darle la pauta para hablar de esta transformación social, ¿sí? Y entenderlo en un lenguaje incluyente totalmente, en un lenguaje profesional, en un lenguaje de trabajo social que corresponde al código de ética de la normativa de trabajo social, el cual, pues bueno, va a versar con el efecto de estos nodos, de estos conceptos que el trabajo social maneja en el código de ética que les menciono, que es a través del respeto, del compromiso, de la honestidad con la que vamos a tratar a los usuarios, a los posibles clientes, a los pacientes, este sentido de responsabilidad social que tenemos, sí, de este sentido de responsabilidad al tratamiento de la información, al tratamiento de la calidad de atención, la prudencia que tiene que tener en este efecto ético de la intervención del trabajo social, la prudencia con la que manejemos esta información, un sentido de igualdad, absoluta igualdad, sí, para todas las personas con las que nosotros tengamos contacto, sí, en el marco de nuestra intervención profesional, en un sentido absoluto también de integridad humana, la condición de la lealtad, sí, la lealtad a lo que nos debemos, que es el efecto social, sí, que es las personas, y pues bueno, con un trato amigable, con un trato amable, el cual, bueno, vamos a perdurar, con el cual vamos a tratar a nuestros usuarios. Y pues bueno, en ese sentido, la condición del estudio de las relaciones jurídicas nos da a nivel constitucional una relación con otros preceptos, que es la Carta Fundamental, el eje constitutivo, e incluso con otras disposiciones del mismo artículo cuarto constitucional, destacadamente en lo que se refiere a la protección de la familia, que se relaciona con el derecho a la vivienda y con los derechos de los menores de edad. Por otro lado, la tutela
como efecto multicultural de la familia, por lo que respecta a los indígenas, a este efecto multicultural de nuestra nación, cuando menos, bueno, tiene una expresión directa en varias disposiciones en el artículo 2 de nuestra Constitución. Además de lo previsto por el artículo 4, es importante mencionar que el artículo 123 de la Constitución contiene otra disposición protectora de la familia. En la fracción 28ª del apartado A, esta establece que las leyes determinarán los bienes que constituyan el patrimonio de la familia, bienes que serán inalienables, que no podrán ser sujetos a un monio de familia, bienes que serán inalienables, que no podrán sujetarse a gravámenes reales ni a embargos, y que también pueden ser transmisibles a título de herencia, con simplificación de las formalidades en los juicios sucesorios. Esto lo vamos a ver en su momento, durante el transcurso de la clase, pues para entender, por eso la importancia del manejo del glosario de términos jurídicos, el cual vamos a desarrollar y el cual, bueno, va a estar asociado a nuestra labor profesional. Entonces, en esta materia de jurisprudencia, que es muy abundante, vamos a ver referida a la familia desde la perspectiva del derecho civil, no tanto del derecho constitucional, que pues bueno, ahora vamos a poder citar. Sin embargo, en esta condición del derecho constitucional y de lo que atañe a la organización, a la protección y el desarrollo del derecho familiar contemplados en el artículo 4 constitucional, pues bueno, este precepto no viola los principios de protección legal de organización y desarrollo familiar, ni el de la familia en su potestad, pues al disponer que pues bueno, las sentencias que fijen, por ejemplo, la separación o lo que atañe a la situación de los hijos, están quedando bajo, bueno, protegidos en este orden, ya que la patria potestad de el cónyuge que decida terminar con el vínculo matrimonial, pues bueno, va a estar reglamentada, ¿no? También en esta derivación de la protección constitucional a la familia, en el propio artículo 4 constitucional, contiene diversas disposiciones que tutelan a los menores de edad. Estos son considerados en lo individual, así como en su carácter, como miembros del grupo familiar. La protección de la familia se va a realizar en la práctica a través de implementación de políticas públicas sustantivas que desde luego van a exigir regulaciones favorables al reconocimiento de las formas familiares y pues bueno, que van a distar de las diferentes maneras de organización en una característica tradicional y que van a requerir de una implementación de otras medidas fácticas de los poderes públicos. En esta condición, el compromiso del Estado, ¿sí?, que nos quede bien claro, trabajadores sociales, el compromiso del Estado debe ser a favor de las familias, ¿sí?, con hijos, a favor de las familias sin hijos, de la cobertura de servicios públicos en favor de la infancia, de asistencia para los ancianos, ¿sí? Esto lo vamos a delinear más adelante en el proceso de la clase. Si quisiéramos descomponer un poco estos aspectos, podríamos afirmar que el Estado, para cumplir con el mandato constitucional de proteger a la familia, debería de promover los siguientes servicios. Es decir, crear una red de asistencia domiciliaria para todos los ciudadanos que no puedan valerse por sí mismos,
crear una red de escuelas infantiles públicas para que los niños, por ejemplo, de 0 a 3 años, pues bueno, puedan tener una estancia y un desarrollo adecuado, crear residencias para personas de la tercera edad o con discapacidad, tanto permanentes con atención solamente durante, por ejemplo, un tiempo determinado, crear una red territorial de centros de atención familiar, crear una red de atención específica para la mujer, pues bueno, regulaciones que puedan favorecer el efecto de una buena convivencia, ¿sí? Espectros recreativos, son circunstancias que debe contener, ¿no? El efecto de la regulación de las relaciones familiares. Ahora, pues bueno, hablemos de esta condición. Todo esto que hemos estado mencionando durante esta clase corresponde al efecto del derecho civil. Entonces, hay que entender qué es el derecho civil. El derecho civil es la rama del derecho privado que tiene por objeto regular los atributos de las personas físicas y morales y organizar jurídicamente a la familia y al patrimonio determinado de las relaciones de orden económico entre los particulares que no tengan contenido mercantil, agrario u obrero. Este es un concepto que desarrolla para mí uno de los mejores juristas de este país, el señor Rafael Rojina Villegas, sí, el doctor Rafael Rojina Villegas, pues bueno, en el cual pues bueno, define muy bien el efecto del derecho civil, que es un derecho privado que va a regular exactamente esto, el derecho de los atributos de las personas físicas y morales. En otro sentido, hay o existen pues dos ramas del derecho civil, que es el derecho de las personas y el derecho jurídico de la familia. Hablemos de un derecho civil patrimonial, que es el derecho que tenemos todos a forjarnos pues de los bienes, de un patrimonio, y el derecho que va a regular el efecto de las relaciones de familia, el efecto de la regulación de todos los vínculos que se van a establecer por virtud de parentesco, así como las consecuencias de tipo patrimonial que se derivan de estos vínculos. En ese sentido, en ese orden de ideas, vamos a observar que la regulación de estos hechos biosociales van a tener una derivación en la unión, como lo mencionamos hace unos minutos, los cuales van a modificar esta concepción de la familia tradicional, a observar entonces en la unión de personas del mismo sexo, ¿sí? De familias homoparentales, también a través de las relaciones de matrimonio, ¿sí? A través del contrato social, que es el régimen matrimonial, y también el efecto del concubinato, ¿sí? Muy importante distinguir entre estas dos figuras cuál es la característica jurídica que va a regular, también el efecto de la procreación de los hijos por la institución de algo que se denomina como filiación. ¿Sí? Más adelante, bueno, vamos a incluir este término en el glosario de términos jurídicos, valga la redundancia, y pues bueno, que conciernen al efecto del derecho de familia y de la situación jurídica de la familia. Pues bueno, para terminar con esta clase de encuadre, pues bueno, una introducción al derecho de familia, vamos a proceder a dejar una tarea, una actividad
que ustedes van a traer para la próxima clase, cuando ya tengamos pues bueno, este gusto de conocernos. Y pues bueno, van a investigar los siguientes conceptos. Es muy importante decirles algo. Este glosario que vamos a realizar, para mí es muy importante que sea un aprendizaje significativo. Por eso, pedírselos de manera escrita, que sea de su puño y letra, lo cual, bueno, me van a plasmar a través de una ficha bibliográfica, con referencias, por supuesto. Ustedes pueden tomar referencias bibliográficas, pueden tomar referencias que hayan encontrado en internet a través de una cibergrafía, ¿sí? En la cual van a colocar, así como en la referencia bibliográfica, el autor, el libro donde ustedes consiguieron la información, la página, si se puede. Van a colocar el link o el hipervínculo de la información que ustedes están encontrando. Es muy importante tener noción de dónde estamos obteniendo esta información. Y bueno, es muy importante también decirles que no se va a aceptar bajo ninguna circunstancia información impresa. ¿Sí? Los primeros conceptos que vamos a solicitar o que voy a solicitarles a efecto de la tarea, y que durante el proceso de la próxima clase que nos podamos encontrar, pues son el interés superior del niño, niña o adolescente, el derecho natural, el juicio familiar, el concepto de juez de lo familiar y el concepto de registro civil. Son conceptos con los que vamos a iniciar este glosario, y que al momento, por eso se los pido en fichas bibliográficas, porque va a llegar, digamos, a la conclusión de la materia y ustedes los van a poder organizar de manera alfabética. Entonces, van a hacer esta tarea, y pues bueno, de mi parte ha sido todo. Espero que nos haya quedado clara la sesión de encuadre. Les agradezco mucho su atención y espero conocerlos pronto. Que tengan ustedes muy buenas tardes, muy buenos días, perdón, días, tardes o noches. Hasta luego.